Bueno, ayer quedamos acá en el tratamiento coadyuvante para la insuficiencia cardíaca. Y dentro de este tratamiento coadyuvante, sin duda, están los anticoagulantes, ¿no? Los anticoagulantes tradicionales, como ser la warfarina, y los nuevos anticoagulantes orales, como ser el rivaroxaban. ¿Y a quiénes vamos a anticoagular? A todos aquellos pacientes que tienen antecedentes de embolia, de fibrilación auricular, de un trombo identificado, de aneurisma anatómico, que tengan baja fracción de eyección, por ejemplo, menor a 30, tienen mayor tendencia a formar coágulos, o que tengan el ventrículo izquierdo muy dilatado. Después, muchos de estos pacientes, por ejemplo, pacientes con cardiopatía chagásica, tienen tendencia a las arritmias ventriculares, a la taquicardia ventricular y a la fibrilación ventricular. Entonces, en estos grupos de pacientes tenemos dos opciones. Una es usar antiarrítmicos y la otra usar dispositivos eléctricos. Si hablamos de antiarrítmicos, obviamente son mucho más económicos y se prestan más a nuestro medio. Existen algunos estudios como el Jessica que dieron amiodarona, ¿no es cierto? Y lo que se vio que había una disminución del riesgo de muerte hasta en un 28%. Otro estudio en pacientes que tuvieron infarto de miocardio y tenían baja fracción de eyección, también la amiodarona disminuyó la muerte súbita en forma significativa. Hablamos un poco de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Su prevalencia es elevada, puede llegar a más del 50%, y generalmente se debe al envejecimiento, personas de mayor edad, y muchos de ellos que tienen comorbilidades, por ejemplo, son que tienen patologías pulmonares, como fibrosis pulmonar, o que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, aquí está lo que mencionábamos, que se asocia más a mayor edad, pacientes con EPOC, con insuficiencia renal o que tienen anemia. El pronóstico es similar a la insuficiencia cardíaca, pero los medicamentos que hemos mencionado, los IECAS, los ARA y los beta bloqueantes, no han demostrado mejorar la sobrevida en este grupo de pacientes. Entonces, conclusiones, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es el tipo de insuficiencia cardíaca más frecuente. El diagnóstico no es fácil, es muy difícil y obviamente tiene que hacerse con ecocardiografía. Y el pronóstico es similar a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y el tratamiento farmacológico se basa en el control de los síntomas, para lo cual podemos usar diuréticos, vasodilatadores, sobre todo diuréticos si tienen retención de líquidos, y también espironolactona. Entonces, lo que les mencionaba, no existe disminución de la mortalidad con estos medicamentos que hemos mencionado, pero sí con otro grupo de medicamentos que vamos a ver posteriormente. Otro de los pilares fundamentales habíamos mencionado que, aparte del tratamiento de las modificaciones del estilo de vida, del tratamiento farmacológico, del tratamiento eléctrico. Y dentro de este tratamiento eléctrico está el cardiodesfibrilador, que ha demostrado mejorar la sobrevida en todos aquellos pacientes, por ejemplo, que han tenido un infarto grande, que tienen un corazón grande, dilatado, que tienen tendencia a la muerte súbita o arritmias ventriculares, taquicardia ventricular, se benefician de este dispositivo. Y acá estamos viendo en la imagen de la izquierda un episodio de taquicardia ventricular. Entonces, se produce una descarga y el paciente sale en ritmo sinusal. Acá están los electrodos que van a generar la descarga. E incluso hay equipos que tienen marcapaso y desfibrilador. Y vamos a darle sobre todo a pacientes con arritmia ventricular, con inestabilidad hemodinámica y una esperanza de vida, obviamente, que deben tener mayor de 1 año. Que tengan clase funcional 2 o 3, que tengan baja fracción de eyección y que a pesar del tratamiento óptimo no hayan sido controlados eficazmente. Existe otro dispositivo eléctrico que es el resincronizador, ¿no es cierto? Generalmente estos pacientes con insuficiencia cardíaca
cursan con trastornos de conducción, ya sea bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, y no existe una sincronía entre la contracción auricular y la contracción ventricular. Y lo que hacen estos equipos entonces es mejorar la sincronía y se colocan a nivel de la aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y con eso han demostrado mejorar la calidad de vida, disminuir el número de hospitalizaciones. Pero sus indicaciones son muy precisas. Tiene que ser implantado a pacientes que tienen una fracción de eyección menor del 35%, que tienen bloqueo de rama izquierda y con un complejo QRS muy ancho, mayor de 130 miligramos. Entonces, he visto que disminuye la mortalidad, disminuyen los nuevos ingresos por insuficiencia cardíaca y existe una mejoría clínica significativa. Hablamos de otro cápita, la insuficiencia cardíaca aguda. Y existe este esquema que clasifica a los pacientes en 4 grupos, ¿no es cierto? De acuerdo al índice cardíaco y de acuerdo a la presión capilar pulmonar. Lo normal es que el paciente tenga una presión capilar pulmonar normal y un índice cardíaco normal. El índice cardíaco normal es de 2.2 y la presión capilar pulmonar normal es de 18. Pero existen situaciones en las que el paciente está caliente y húmedo, ese paciente que tiene buena presión, pero que tiene edemas, tiene retención de líquidos. Así que ese paciente va a mejorar con el uso de diuréticos. Pero podemos tener un paciente que ha hecho una falla de bomba, un choque cardiogénico. En ese caso, el paciente está frío y húmedo. Tiene una presión cardíaca elevada, una presión capilar pulmonar elevada y un índice cardíaco reducido. Este grupo de pacientes se va a beneficiar de drogas sinotrópicas como la dopamina y la dobutamina, ¿no es cierto? Y eventualmente cuando ya mejora la presión se puede agregar vasodilatadores como el nitroprusiato o la nitroglicerina. Y tenemos otro grupo de pacientes que son los pacientes que están fríos y secos, ¿no? Tienen presión capilar baja e índice cardíaco reducido. Generalmente están en anemia, ¿no? En choque hipovolémico. Y dentro de los inotrópicos positivos tenemos desde la digoxina, digitoxina, y los medicamentos que utilizamos en las terapias o en las unidades coronarias como la dopamina, la dobutamina, la amsinona, la noradrenalina. Para que recuerden su acción a nivel de los receptores alfa 1, beta 1, sobre todo los que más empleamos son la dopamina, la adrenalina, la dobutamina y la noradrenalina. Esto obviamente en farmacología está mucho mejor descrito. Esto es lo que hemos mencionado. Estos son los efectos que cada uno tiene y sus dosis que no necesitan saber. Y este es un algoritmo de acuerdo a lo que hemos mencionado, ese cuadro donde clasificaba en 4, ¿no? Para ver si está frío, seco, seco y caliente y de acuerdo a la presión arterial y a la presión capilar pulmonar. Cálculo de la dosis no vamos a ver. Y lo que se ha demostrado con estos sinotrópicos, como ser la dopamina, norepinefrina, dobutamina y milrinona, que obviamente se utilizan por periodos breves, porque si utilizamos en forma continua puede incrementar la mortalidad. Si existen pacientes, por ejemplo, con infartos grandes o con infarto de ventrículo derecho que llegan en choque cardiogénico, entonces existe un equipo que se llama ECMO, ¿no es cierto? Que es una asistencia de corta duración donde se colocan tubos que van a ambos ventrículos y mejoran la circulación en forma por poco tiempo, hasta que puedan tener un tratamiento ya mucho más definitivo. Por último, hemos hablado del tratamiento eléctrico, ahora nos toca hablar del tratamiento quirúrgico. Han habido varias cirugías, ¿no? En las que reducían, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, hacían aneurismectomías, pero todo en gran medida en etapa experimental, ¿no?
existen los corazones artificiales, que ahora sí cada vez se usan mucho, cada vez son más pequeñitos, ¿no? Y el trasplante de corazón. Acá en Bolivia se ha hecho una vez un trasplante, ha vivido un par de meses, creo, y después falleció, pero la sobrevida en otros lugares de un trasplante, si ha sido bien realizado y acorde a todos los protocolos, la sobrevida es buena, ¿no es cierto? Y vamos a trasplantar a un paciente cuando esté al final de su sintomatología con insuficiencia cardíaca clase funcional 4, que tenga un pobre pronóstico a pesar de haberle dado toda la medicación necesaria. Y acá estamos viendo la sobrevida en los pacientes trasplantados. Miren, incluso un 40% después de 12 años siguen vivos. Hablamos un poco de los péptidos natriuréticos. Son el péptido natriurético auricular, el péptido natriurético ventricular, que son útiles como exámenes de laboratorio complementarios para, sobre todo, el pronóstico de la insuficiencia cardíaca, ¿no? La ANP se libera a nivel de las aurículas y el BNP de los ventrículos por un aumento de volumen. Entonces, la ANP por distensión auricular, el BNP y el CNP por sobrecarga ventricular o estrés endotelial. Sirve tanto como para diagnóstico como para pronóstico. Estos son los valores normales, no necesitan saberlos. Entonces, pero sí que se usan para el diagnóstico. Digamos, llega un paciente con síntomas de disnea, clase funcional 3-4, y uno no sabe si es por un problema pulmonar o por un problema cardíaco, les pide el BNP. Si el BNP está alto, más de 300, entonces podemos asegurar que se debe a un problema cardíaco y no pulmonar. Para el pronóstico, si ese paciente con insuficiencia cardíaca le damos medicación, la idea es que su BNP va a ir disminuyendo, pero si sigue alto, quiere decir que no está respondiendo y su pronóstico va a ser malo. Bueno, entonces lo que mencionabas, cuando el BNP es muy alto, la sobrevida va disminuyendo. También nos sirve para la mortalidad entonces. Es los que les mencionaba, un paciente que se la guardia con disnea, se hace un examen físico, una radiografía de tórax, un electrocardiograma y en algunos centros obviamente les hacen en forma permanente a todos BNP. Acá solo en algunos casos. Y si es mayor de 400 miligramos, la insuficiencia cardíaca seguramente es alta, más de un 95%. Hace poco salió un trabajo de un nuevo grupo de medicamentos, se llama el Paradigma, el estudio. Y ustedes conocen los péptidos vasoactivos, como la adrenomedulina, la bradiquinina, la sustancia P, la calcitonina, etc. Estos péptidos no endógenos disminuyen la activación neurohormonal, disminuyen el tono vascular, disminuyen la hipertrofia y la fibrosis cardíaca y disminuyen las deposiciones de sodio. Es decir, son muy útiles en la insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que conviene es que en el cuerpo hayan más péptidos vasoactivos. Entonces, existe un medicamento que es la neprilicina, que es un inhibidor de la degradación de estos péptidos. ¿Sí? Y si este inhibidor de la degradación de estos péptidos, que en este trabajo se llamaba sacubitril, lo asociamos a valsartán, que es un ARA2, y en este estudio fue comparado versus el enalapril, lo que pudo observarse es que esta combinación de neprilicina más valsartán disminuyó la muerte cardiovascular en forma significativa. O sea, aparte de que el paciente ya está con un tratamiento estándar, si añadimos esto, podemos mejorar aún más la sobrevida. Entonces, lo que se halló
fue mucho más efectivo que el enalapril. Entonces, si tenemos enalapril y tenemos este sacubitril valsartán, de preferencia vamos a dar sacubitril valsartán. Todavía no hay en Bolivia, pero en los países limítrofes sí hay, en Chile, en la Argentina, en todo lado. Así que ya saben que hay este grupo de medicamentos que se usan en la insuficiencia cardíaca y su nombre comercial de uno de ellos es Entresto. Entonces, reducen la muerte cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, el número de hospitalizaciones, todas las causas de mortalidad en un 16% y fue un medicamento muy bien tolerado. Para repasar, habíamos indicado que los ARAS disminuían un 10-15% la mortalidad, los IECAS en un 18-20%, los beta bloqueantes un 20% más, y este grupo de los medicamentos que les había comentado y manifestado que eran los ARNI, pueden disminuir la mortalidad hasta un 40%. De esto hablamos en relación a los pacientes con insuficiencia cardíaca y con fracción de eyección reducida. Ha salido hace poco un nuevo grupo de medicamentos que se llaman las glifosinas. ¿Alguien conoce las glifosinas? Para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Para el tratamiento de la diabetes tipo 2, y este es su mecanismo de acción. Disminuye la absorción de la glucosa y producen glucosuria, pero tiene muchos otros efectos endoteliales a nivel cardíaco que no están muy bien descritos, pero que en los diversos estudios han demostrado ser muy útiles en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Uno de los estudios es con dapaglifosina. Este medicamento sí tenemos en Bolivia, ha entrado hace poco y se llama Dapaglip. Y lo estamos usando en insuficiencia cardíaca. Y lo bueno es que los trabajos están demostrando que mejora la sobrevida en todos los grupos de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, conservada o intermedia. Entonces, es un inhibidor de la SGLT2 que se ha utilizado, habíamos mencionado, para la diabetes tipo 2, ¿no? Pero que ahora utilizamos para la insuficiencia cardíaca. Ha habido otro estudio, bueno, los estudios con dapaglifosina en la insuficiencia cardíaca fue el DAPA Heart Failure. Ha habido otro con la empaglifosina, que es el Emperor, y hay otro con la sotaglifosina. La única que tenemos es la dapaglifosina, pero obviamente por su mecanismo de acción los resultados fueron similares. Esta es la forma en que trabajan este grupo de medicamentos, y también hay otro con la canaglifosina, y estos son los estudios que se han realizado que han sido muy alentadores. Bueno, esta no se ve bien, no vamos a ver esta diapositiva, ¿no? Y acá está mostrando que en el manejo de la insuficiencia cardíaca ya no solo es los IECAS, los ARAS, ¿no? Sino también los betabloqueantes, las glifosinas y los ARNI. Esto es con empaglifosina. Hasta ahí los medicamentos que han demostrado ser muy útiles. Hay otros también que utilizamos. Uno de ellos es la ibabradina, que sí hay en Bolivia, que es un inhibidor del nódulo sinusal. Disminuye la frecuencia cardíaca, pero el paciente tiene que estar en ritmo sinusal. Si está en FA, no le vamos a dar. Entonces, ¿qué significa eso? Si el paciente está con una taquicardia y ya le estamos dando beta bloqueantes, ¿no? Podemos agregar ibabradina. Y ha disminuido los ingresos en un 26%, pero no tiene una gran alteración a nivel de lo que significa la mortalidad. La digoxina ya hemos hablado. Esta es de la ibabradina. Aumenta la duración de la diástole, aumenta la perfusión coronaria, aumenta la oferta de oxígeno. Otro es el levosimedan, que no tenemos en Bolivia, que potencia la sensibilidad al calcio de las proteínas, pero tal vez de acá a un tiempo sí va a haber.
Otro es la neciritida, es un péptido natriurético tipo B humano que produce vasodilatación y mejora los síntomas congestivos. Está nuevamente la neciritida. Y entonces, los pilares básicos cuando manejen un paciente con insuficiencia cardíaca, para recordar las modificaciones del estado del tipo de vida que uno hace, ¿no es cierto? La prevención de los factores de riesgo cardiovascular. Después, ya referente a terapéutica, los ARNI, que han sido superiores a los IECA y a los ARA. Los ARNI, hemos comentado, esa combinación de sacubitril, valsartán. Pues como tenemos, podemos usar los IECA o los ARA. Después, los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. Ahí hemos hablado de la espleronona y del espironolactona. Los beta bloqueantes, hemos visto varios que podemos usar, como ser el carvedilol, el bisoprolol, el nebivolol, que son útiles en insuficiencia cardíaca, y los nuevos son estas glifosinas, que podemos dar ya sea que el paciente tenga diabetes o no tenga diabetes, podemos utilizar. La dosis habitual es de 10 miligramos día. Bueno, creo que hasta ahí es más o menos un resumen, un pantallazo de lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les ha quedado claro o es mucha información? Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Te escucho. Doctor, en cuanto a los trasplantes cardíacos, ¿se siguen haciendo acá en el país o ya se dejó de hacerlo por completamente? Han dejado de hacer, como te comentabas, y hubo uno hace unos 10 años, debe ser, ¿no es cierto? En el hospital belga y, bueno, el resultado no fue de los mejores. Obviamente sobrevivió el paciente algunos meses, ¿no es cierto? Pero después nadie más se ha animado a hacer trasplante. Pero en Brasil se hacen mucho y está, como les había comentado, que después de 10 años aproximadamente un 40% tienen sobrevida. Hay que hacer una buena tipificación, que sea un buen receptor. Y obviamente son pacientes que tienen pobre pronóstico y están con la medicación al tope y bueno, no existe otra alternativa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces conmigo hemos terminado toda la parte de teoría. Mañana ya inician con el doctor Ramiro Lara. Entonces, el representante, tú, Stephanie, tienes que comunicarte con el doctor Lara para que puedas mandarle el link y poder continuar con el tema de cardiología. De cardiología. Espero verlos en el curso de electrocardiograma de la Sociedad de Cardiología, que va a ser la próxima semana. Traten de estar, van a consolidar un poco sus ideas y todo lo que han aprendido. Y en abril va a haber otro curso, que son unas jornadas también de la Sociedad de Cardiología con unos invitados extranjeros, que también, sobre todo a las personas que les guste la medicina en torno a la cardiología, podrían inscribirse. ¿Ya? No. Bueno, chicos, espero que les haya sido útil toda esta información y lo importante es que se pasen un poquito porque si no uno se olvida rápidamente todo lo que aprende. ¿Ya? Bien, chicos, hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Chao, chao.